en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tulsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370, despierta tu fe, una emisora de Radiorama de Occidente. Apostolicus busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda como siempre con el mismo gusto cada semana Marisol Infante, y bueno, les damos la bienvenida a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Agradezco el favor de su atención en este y en todas las ocasiones en que nos hemos reunido a esta hora, y bueno, pues como sabes, un programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San Patricio, como le había comentado la vez pasada, pues aunque se celebró justo en la semana anterior, pues consideramos hablar de él, no dejar pasar desapercibida su celebración. Platicaremos sobre San Bernabé de Jesús, un mártir michoacano. Y al final estaremos estrenando una sección denominada Más, en la que, bueno, después de haber seguido los pasos del santo o beato en que nos enfoquemos en el programa del día, por ejemplo, hoy dedicado a San Patricio, bueno, pues hacemos un breve espacio para uno más, como si fuera, como se dice coloquialmente, un pilón. Entonces, bueno, pues hoy vamos a estrenar esa sección de Un Paso Más, hablando sobre San Dimas. Y bueno, para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Comenzamos. Y bueno, el 23 de marzo se celebró a San Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima, llamado el Apóstol de Perú. Toribio fue un distinguido jurista español que de laico se convirtió a obispo en Lima, Perú, en el año de 1580. Por 25 años se dedicó como un buen pastor a evangelizar a los pueblos indígenas, y también se dedicó a reformar al clero aburguesado en aquella zona. Y bueno, es santo desde 1726, y además es el patrón o patrono del episcopado latinoamericano. Cada 24 de marzo se celebra a Santa Catalina de Suecia, virgen, hija de Santa Brígida. Ella, bueno, obligada por su padre, se casó con un joven de la nobleza. Sin embargo, ella se consagró a Dios y no consumó su matrimonio. La oración y la ascesis distinguieron su vida, entrelazada con la de su madre, Santa Brígida, que, bueno, Santa Catalina fue primera abadesa del monasterio de Vadstena y murió el 24 de marzo de 1381. El mismo 24 de marzo se celebra también año con año a San Óscar Romero. Óscar Arnulfo Romero nació en 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Él fue pastor, obispo y mártir, símbolo de la defensa de los perseguidos en aquel país, y bueno, ya que él denunció y compartió el dolor del pueblo crucificado por la pobreza y la injusticia. El 25 de marzo se celebró a San Dimas, que como les decía, vamos a hablar un poquito más adelante en la sección de Un Paso Más, y bueno, conocido también como buen ladrón. Obviamente no nos referimos a que robar sea bueno, sino a que habiendo cometido crímenes se arrepintió. Y pues distinguiéndole del mal ladrón, que fue Gestas, ambos crucificados junto a Jesús. Y bueno, Dimas es uno de los malhechores, como les decía, crucificados junto a Jesús, que en el Gólgota pues defendió a Jesús y recibe la promesa de Cristo de entrar ese mismo día con él en el paraíso. Entonces, San Dimas es considerado el patrón de los prisioneros y de los moribundos. También cada 25 de marzo se celebra a San Quirino, mártir en la Vía Portuense. Tribuno romano que vivió en los siglos III y IV, pues Quirino se convirtió al cristianismo cuando custodiaba en la cárcel a los santos Alejandro, Evencio y Teodulo. Él murió también como mártir y sus reliquias fueron llevadas a Neuss, Alemania, en el siglo XI.
Desde entonces, pues su culto se extendió a otros países. También el 25 de marzo se celebra a Santa Lucía Filippini, virgen fundadora de las maestras Pías Filippini. Ella, quedó huérfana desde muy joven, se aferró al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y que la llama a entrar al monasterio de Santa Chiara en Montefiascone. Ella, se tornó totalmente a este apostolado catequístico y se comprometió a promover la educación de las jóvenes principalmente de escasos recursos, y fundó justamente el Instituto de las Maestras Pías Filippini. Ella falleció en el año de 1732. El 26 de marzo se celebró a San Cástulo, mártir en la Vía Albicana. Él, fue funcionario, ante el emperador Diocleciano. Escondió a los cristianos durante las persecuciones. Traicionado por un apóstata, es arrestado y torturado, permaneciendo fiel a Cristo hasta el final. Según la tradición, fue sepultado vivo en una cantera de puzzolana en la Vía Albicana. El 27 de marzo se celebró a San Ruperto, obispo de Salzburgo. Él provenía de una familia noble natural de Irlanda. Fue a Baviera hacia el año 700 como un monje itinerante. Él fundó un monasterio cerca de la antigua ciudad romana de Jubabun, núcleo de la Nueva Salzburgo, ciudad de la sal, como es conocida también, de la que fue primer obispo. Él falleció el 27 de marzo en el año 718, en el día de Pascua. El 28 de marzo se celebró a San Castor, mártir de Tarso, y a él se le conmemora en el martirologio jeronimiano. El martirologio es el catálogo más antiguo que existe de los mártires cristianos de la Iglesia Latina. Data del siglo V, y en el martirologio romano, según la tradición, habría sido martirizado en Tarso, en Cilicia, actualmente territorio de Turquía, como cristiano de nombre Doroteo o Esteban. Por eso es que de repente hay alguna confusión en los datos, porque en un martirologio, como les explicaba, aparece con un nombre y en el otro con uno distinto. Finalmente, el día de hoy, 29 de marzo, se celebra a San Eustacio, obispo de Nápoles, asesinado en el siglo III durante las persecuciones contra los cristianos que fueron desencadenadas por los emperadores romanos. A él se le conmemora en el martirologio romano, el calendario de los santos, cuya primera edición oficial fue aprobada por el Papa Gregorio XIII en el año 1584. Y también el día de hoy se celebra a los santos Jonás y Baraquisio, mártires. Ellos, se trata de dos hermanos nacidos en Bet Asa, el territorio de Persia, actualmente que pertenece a Irán. Ellos entregaron su vida en el año 327. ¿Cómo sucedió? Pues un grupo de cristianos había sido capturado y condenado a muerte. Entonces, cuando a ellos se les llevó a las cárceles, y mientras permanecían en las mazmorras esperando pues el momento final, dos valientes monjes provenientes de Bet Yasa se acercaron al lugar para darles agua y comida, además de invitarlos a orar y a no abdicar de su fe. Aquellos monjes que fueron con esos cristianos que habían sido capturados y condenados eran justamente estos dos hermanos, Jonás y Baraquisio. Y cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que estos hermanos habían hecho con esos presos, pues fueron y los apresaron también y los juzgaron. Intentaron primero hacerlos renegar de su fe, y ellos al contrario dijeron pues que solo había un rey de reyes, Cristo, que Cristo sí era inmortal, a diferencia de Sapor, el rey que los juzgó, y a quien justamente le decían Sapor el inmortal. Entonces, pues nada más alejado de la realidad, ¿no? Entonces ellos, al contrario, en lugar de renegar de su fe, sostenían frente a él que el único inmortal era Jesús. Entonces, en represalia, Baraquisio fue arrojado a un estrecho calabozo, mientras que Jonás fue azotado y luego arrojado a un estanque de agua helada. Como les
siempre en cada programa pues encontramos historias de mártires, ¿no? Y no son, digamos, tenemos que conocerlas, pero al final de cuentas, pues cuando uno las cuenta no es tan agradable el narrar estos hechos, porque uno, pues no pasan por la cabeza de uno estas atrocidades, ¿no? Pero bueno, al final, pues después de que los hayan, de cuando azotaron a Baraquicio y a su hermano Jonás, lo arrojan al estanque de agua helada, como aún con eso no morían a pesar de esas torturas, bueno, ¿qué hicieron? Los separaron y les querían hacer creer a uno que el otro había renegado de Cristo y le decían que se rindiera, pero pues ninguno de ellos creyó las mentiras y proclamaban sin cesar a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, finalmente, pues a Jonás lo aplastan con una prensa para la vid, y a Baraquicio le meten en la boca un pez caliente y plomo. Entonces, pues de esta manera obviamente fallecieron ambos, y un hombre llamado Abdisotas rescata ambos cuerpos pagando 500 daries, que era la moneda persa de ese entonces, y les dio pues a estos dos hermanos cristiana sepultura. La impresionante historia de Jonás y Baraquicio, que además está resumida, porque tiene muchísimos otros datos que la verdad convendría que en alguna oportunidad se puede buscar a la historia de ellos, pues bueno, porque además no son los únicos mártires, también hubo otros mártires en Persia. Pues bueno, aconteció en los tiempos en los que en el occidente ya estaba vigente el edicto de Milán, en el que bueno, se dictaba que las persecuciones hacia los cristianos ya debían de haberse detenido. En cambio en Oriente, pues todavía la situación era muy distinta, y por eso es que ellos corrieron con esa suerte. Y bueno, es así como terminamos el repaso del santoral de la semana. Y a pesar de que, bueno, en las historias que contamos, como le decía, hay algunos datos que pueden ser, pues que no tan agradables, otros es bueno, por ejemplo, cuando escuchamos que algún santo, no sé, fundó algún monasterio o alguna otra clase de acontecimiento. Independientemente de eso, pues claro que valdría la pena, como es costumbre entre las personas, pues felicitarlos. No creo que me di cuenta de eso, no, en ningún programa he felicitado a todas las personas que llevan, por ejemplo, pues hacemos el repaso del santoral, pues eso, ¿no? Felicitarlos justamente a quienes cumplieron su santo en la semana. Entonces, pues eso, ¿no? Felicidades a todos quienes llevan por nombre a los santos mencionados en este repaso que hicimos. Y bueno, así es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos San Patricio. Regresamos. Síguenos en TikTok como Apostólicos. Busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostólicos. Busca, conoce, ama. Y bueno, ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recordamos que pueden encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Y bien, vamos entonces a comenzar con la vida de San Patricio, que bueno, a él se le celebra cada 17 de marzo. Él nacido en Gran Bretaña, en un pueblecito de Escocia, que hoy de hecho es demasiado pequeño, ya no se encuentra como tal en los mapas. Benhaven Taverny. Hacia el año de 385 es cuando se tiene registro de su nacimiento. Hay mucho, no se tiene conocimiento con exactitud de este llamado apóstol de Irlanda, por lo que bueno, se tienen sí registros de lo que él mismo habría escrito, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que él dice de sí mismo, pues supone justamente esto, ¿no? Que era de origen romano bretón, o sea, tenía por ahí ascendencia romana. Entonces, bueno, su padre, de nombre Calpurnio, era diácono y oficial del ejército romano. Esto es lo que sí se sabe porque él lo escribió, ¿no? Su madre era de familia de San Martín de Tours, que como recordará usted que también se le conoce como San Martín Caballero. Y que bueno, pasando por aquí un dato sobre él, bueno, las capillas justamente llevan el nombre en honor a él, a San Martín Caballero, porque bueno, es un término derivado del latín, capella, que significa pequeño manto. Y usted sabe, porque por aquí lo platicamos en su momento, San Martín era un soldado y le dio la mitad de su capa a un hombre indigente.
Entonces esa noche Martín vio en sus sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado a esa persona de escasos recursos, y entonces él oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. Entonces se creía que esos fragmentos de este manto, tras haber tocado a Jesús, tenían un significado especial. Entonces que por ello se construyeron pequeñas estructuras para albergarlos, y estas pequeñas estructuras se conocían como capillas, de ahí el nombre. Y bueno, volviendo a San Patricio, también, bueno, además de que su madre era familia de San Martín de Tours, su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo el occidente. Entonces, bueno, se afirma que alrededor del año 403, ya a la edad de 16 años, que cayó prisionero de unos piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Entonces, bueno, él se tiene registro que sirvió cuidando ovejas y que trató de huir de ahí en varias ocasiones sin éxito. Entonces, durante el tiempo que estuvo cautivo, pues oraba Patricio constantemente durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de él. Al tiempo que se afirmaba también su fe y su espíritu, pues se conmovía y se inquietaba, incluso en algunas ocasiones se sentía impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día, y por la noche pues otras tantas. Entonces, pues con este fin él permanecía solo en los bosques y en las montañas. Después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara sobre su futuro, en una ocasión soñó que una voz le mandaba a salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Entonces, huyendo, caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Encontró un barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Entonces, pues tras sus reiteradas peticiones para que lo dejasen viajar gratis, que habían sido rechazadas, bueno, al final, después de orar con mucho fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. Entonces, después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa, y caminaron 1 mes sin encontrar a nadie, e incluso las provisiones fueron agotándose poco a poco. Entonces el capitán de la nave le cuestionó a Patricio por su Dios cristiano, ¿no? Pues ¿dónde está tu Dios al que tanto le rezas, no? Y él le respondió que tuviera fe y confianza para que Dios, pues para Dios nada era imposible. Entonces de cerdos que, bueno, pues fueron y los capturaron para ellos, ¿no? Entonces Patricio quedó a salvo a la edad de los 22 o 23 años, y fue cuando él vuelve a casa después de este episodio que les platico. Y bueno, con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, pues se reanudaron las visiones que él tenía cuando estaba más pequeño. Entonces también no hay una certeza respecto al orden de algunos acontecimientos que se tiene conocimiento de él, pero que de que fue liberado por tras haber escapado, ¿no? de quienes lo tenían cautivo. Pero bueno, se supone por los registros que hay, que los primeros biógrafos dicen que Patricio pasó varios años en Francia, concordando con esta versión del barco, antes de realizar el trabajo de evangelización en Irlanda. Entonces, bueno, existen pruebas firmes de que pasó aproximadamente algunos 3 años en la isla de Leritz frente a Cannes, y después se radicó en Auxerre durante 15 años más. También se encontraron sólidas evidencias de que, bueno, tenía buenas relaciones personales con el obispo San Germán de Auxerre. Entonces, pues bueno, durante ese tiempo es que se le ordenó como sacerdote. Hay algunos historiadores que sostienen que en esa época un viaje a Roma, y que el Papa Celestino I fue quien lo envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado, Palladio, nunca lo logró cumplir porque a los 12 meses de haber partido murió al norte de Britania. Entonces, pues para realizar esa misión encomendada por el pontífice, bueno, San Germán de Auxerre consagró como obispo a Patricio.
Entonces, bueno, como les digo, hay algunos datos que pueden ser confusos, legendarios incluso, y muchas veces pueden ser contradictorios dependiendo de la fuente que se consulte también, pero pues sí, hay algunos biógrafos en los que indican que es materialmente imposible obtener detalles del trabajo que realizó estando en las tierras cuando estaba cautivo, porque pues al final él hacía oración, pero aunque no se tienen, como les digo, algunos datos propiamente bien concatenados, bueno, pues al final sí hay evidencia de que hizo o que fue fungiendo con actividades que ayudaban a esa zona en la que él estaba cautivo. Entonces, o sea, evidencia sí hay, solo que los datos, o en lo que no hay precisiones en las fechas o en algunos de los detalles, pero lo que sí se sabe es que hizo mucho incluso estando cautivo, ¿no? Entonces, más allá de la oración y haber estado a solas en las montañas, también algunos testimonios de, bueno, lo que hizo previo a llegar a esa soledad. Y bueno, también se afirma que trabajó en el norte, en la región de Slemish. Dicen que fue la misma donde Patricio, que tras haber sido nombrado obispo, bueno, esta persona se puso tan furiosa que prendió fuego a su propia casa y bueno, pues falleciendo en medio de las llamas. Entonces, imagínense, ¿no?, lo que significó para esta persona tras haber tenido cautivo al que luego regresaría como un venerado predicador, ¿no? Entonces, Patricio utilizaba un lenguaje sencillo al evangelizar. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, él les presentaba la hoja del trébol, diciéndoles que así como esas tres hojitas formaban una sola verdadera hoja, así las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. Entonces, pues todos lo escuchaban con gusto, porque el pueblo lo que deseaba era entender. Entonces, de aquí el origen de la celebración de San Patricio y la relación con las hojas del trébol. Desafortunadamente, con el paso del tiempo y también por intereses específicos en contra de la religión católica, es que se ha ido desdibujando ese origen y ese significado, y ahora lo relacionan con la suerte, con el azar, y pues es totalmente contrario y sin relación con su verdadero significado. Así que cuando usted ve al trébol, un duende y demás relacionados a esta celebración, pues obviamente, pues recuerde por favor que no tiene relación alguna con San Patricio, ¿no? Es más, pues el tema ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? El azar, horóscopos, esoterismo, suerte, pues nada tiene que ver con la religión, al contrario, pues creer en la suerte es no confiar en la providencia de Dios, ¿no? Entonces ya desde ahí, ¿no? Y pues es común incluso que suceda, como le decía, que con el paso del tiempo y la mezcla, intencional o no, de tradiciones paganas, pudiéramos nombrarlas, pues se desvirtúa el verdadero origen, como sucede, por ejemplo, y que también lo platicamos aquí en Navidad, Santa Claus, que no tiene relación con San Nicolás, pero que los protestantes en su momento pues enfatizaron, ¿no?, al hacer parecer que era lo mismo, para ir desapareciendo la figura de San Nicolás. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, que al final lo que significaba el trébol, o por lo que se relaciona con San Patricio, es por la manera en cómo intentaba hacer de manera sencilla la evangelización, explicando la Santísima Trinidad. Entonces, bueno, también, como sabemos, cuando alguien hace algo bien, pues siempre va a haber alguien que siente envidia o busca desprestigiar al otro, y pues bueno, Patricio no fue la excepción. Sus acérrimos opositores fueron los druidas. Bueno, ¿qué son los druidas? Pues era una clase de individuos de las antiguas culturas celtas, conocidos por su gran sabiduría y conocimiento de las tradiciones. Además, bueno, ellos realizaban los rituales religiosos. Por ejemplo, ellos realizaban sacrificios, incluso humanos. Entonces, bueno, también decían estos druidas que interpretaban los acontecimientos de la naturaleza, adivinaban el futuro y elaboraban pociones medicinales a partir de plantas sagradas, o que ellos consideraban sagradas, como el muérdago, por ejemplo. Entonces, bueno, ellos eran los principales opositores de Patricio.
porque además pues bueno, representaban a los dioses paganos, ¿no? Entonces pues sufrió mucho a manos de estos herejes también, para que para arruinar su obra de Patricio, bueno, recurrieron inclusive a la calumnia, empezaron pues a inventar muchas cosas sobre lo que él estaba haciendo, y pues él, para defenderse, escribió su confesión, que es una obra que incluye, por eso es que se tienen muchos datos que les decía al principio. Hay algunos datos que no se tienen propiamente de su biografía, pero que dentro de esta confesión se pudieron rescatar, y de su propia mano, ¿no? De lo que él escribió. Entonces, bueno, circulaba entre los paganos un extraño vaticinio sobre una profecía respecto a este santo, en el que se decía que ese reinado de idolatría de los druidas se derrumbaría en algún momento. Y sí, en la evangelización San Patricio puso mucha atención en la conversión de los jefes de los diferentes poblados, ahí se enfocó. Se cuenta que estuvo en riesgo de perder la vida más de 5 ocasiones en su trato con algunos jefes bárbaros. En todas ellas, bueno, él notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo libraba de la muerte. Entonces, bueno, no obstante los contratiempos, el trabajo de la evangelización de Irlanda siguió firme, y en varios sitios pues construyó abadías que después llegaron a ser famosas, y alrededor de ellas nacieron las futuras ciudades. Entonces, bueno, por su santidad, en su carácter, su lenguaje sencillo al evangelio, entonces San Patricio logró muchas victorias sobre estos oponentes, y bueno, este triunfo le sirvió para que los pobladores de Irlanda se abrieran a la predicación del cristianismo. Incluso hoy hay referencias al respecto en los textos del Census More, que es el antiguo código de las leyes irlandesas. Ahí se habla sobre cómo Patricio logró la conversión y hacer que todos se inclinaran para mostrar su obediencia a la voluntad de Dios. Y bueno, también hay muchas fantasías que se cuentan sobre las confrontaciones de San Patricio con los magos druidas, pero también hay relatos que tienen un trasfondo sin duda histórico. Entonces, bueno, dicen que un sábado santo, cuando San Patricio encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que trataron no lo lograron. Entonces, pues uno de ellos exclamó, ¿no? El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla, y se alejaron. Y la frase de esa persona pues realmente se cumplió, porque la religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que hoy en día sigue siendo un país católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo, y que a su vez ha dado muchos misioneros a la iglesia. Y bueno, el éxito de la misión de San Patricio pues se debió ante todo por esa fe, y también porque supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, porque formó un clero local. Él no hacía sola esta evangelización, ¿no? Sino que consagró obispos y sacerdotes, fundó monasterios, pequeñas comunidades cristianas dentro del mismo clan, sin rechazar usos ni costumbres tradicionales, y tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abado superior del monasterio más importante del lugar. Entonces así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de los monjes para enseñar la religión al pueblo. Entonces pues sí, las vocaciones que él consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa pues fueron muchísimas, se multiplicaron. Entonces, bueno, la obra de evangelización pudo progresar rápidamente gracias también a que San Patricio atrajo a muchos discípulos fieles, como Benigno, que después fue declarado santo y a quien estaba destinado a sucederle a Patricio. Y bueno, su obra incansable dio muchos frutos con el tiempo. Lo vemos también en el florecimiento de santos irlandeses. Él también logró reformar las leyes civiles de Irlanda, consiguió que la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación, como les mencionaba, se haya conservado en la fe por muchos siglos a pesar de todas las persecuciones. Según un cronista de Britania, Nennius, San Patricio subió a una montaña a rezar, a hacer ayuno, y desde aquella colina Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir la cima era el de orar por todos y el de ver el fruto de sus trabajos. Después, en edad bien avanzada, fue a recoger esa recompensa y a gozar de ella eternamente. San Patricio murió y fue sepultado en el año 461 en Saul, región de Stratford-Lough, específicamente llamada Don, posteriormente modificado el nombre en honor a él como Downpatrick, ahí en Irlanda, y pues bueno, que es justamente el lugar donde él había edificado su primera iglesia.
Y bueno, con esto vamos a ir a un breve corte comercial. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, pero antes quiero recordarle que ya estamos también en Spotify. Y si es la primera vez que nos escucha o se perdió alguno de los programas y quiere volverlo a escuchar, bueno, solo ingrese a su aplicación de Spotify y nos busca como Siguiendo los Pasos de. Poco a poco vamos a ir subiendo todos los programas que hemos transmitido desde el inicio para que pueda tener acceso a todos ellos. Esta semana acabamos de publicar 2 episodios más, entonces pues ya puede también escucharlos. Y recuerden, en Spotify Siguiendo los Pasos de 3 puntos suspensivos al final. Y bueno, ahora vamos a continuar con la sección de Mexicanos en los altares. Que bueno, como ya hemos mencionado, es una sección exclusivamente dedicada a los santos y beatos de nuestro país, y que bueno, en esta ocasión hablaremos sobre San Bernabé de Jesús. A él se le celebró el día 5 de febrero. Él es un santo mártir michoacano. Bueno, su nombre completo es San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, y que bueno, era conocido sencillamente como el Padre Méndez. Él es el primer fiel de la Arquidiócesis de Morelia en llegar a los altares de la Iglesia Universal. Y bueno, es a la par santo de Morelia y de la Diócesis de Irapuato, pues fue en Valtierrilla, Guanajuato, municipio de Salamanca, en el lugar pues de su sacrificio, donde fungía en esos momentos como vicario parroquial. Él nació en Tarímbaro, Michoacán, que es un municipio pegadito a Morelia, el 10 de junio de 1880, e ingresó al seminario de Michoacán a los 14 años. Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de junio del año 1906, en la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, y ejerció su ministerio en diversas parroquias. Sus primeras actividades pastorales las ejerció como vicario en Huetamo y en Pedernales, en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. Él, bueno, fue un sacerdote dedicado a los fieles, era muy querido y se sabe que no escatimó en medios para intensificar la vida cristiana entre sus feligreses. Daba también atención inmediata a los enfermos, se sujetaba a largas jornadas de confesionario, de donde, bueno, salían los cristianos convertidos o al menos con anhelos de mayor perfección debido a los consejos tan prudentes que les daba. También convivía con las familias pobres, era catequista, guía para los obreros y campesinos, y además un asiduo maestro de música, porque además formó un coro para las celebraciones. Y bueno, agotados los recursos legales para derogar la ley Calles en su momento, pues comenzó la lucha armada, ¿no? Y mucha gente le decía: padrecito, vámonos a esconder al cerro. A lo que él contestó: jamás abandonaré mi rebaño, no pasará nada. Además, pues qué dicha sería ser un mártir. Y pues bueno, el 5 de febrero de 1928 entraron al pueblo las fuerzas federales para intentar sofocar un pequeño grupo de cristeros en el que el padre Méndez pues no había tenido participación. Pero bueno, ellos se dirigieron a la casa donde él se encontraba, y bueno, el padre Méndez acababa de celebrar misa. Él pues salió de la iglesia llevando un copón con hostias consagradas debajo de la tilma, y trató de esconderse para proteger estas hostias. Entonces bueno, es descubierto por los soldados, y él lo que hace, pues les pide un momento para consumir el Santísimo Sacramento y evitar un sacrilegio, y bueno, pues los soldados lo conceden, y una vez que él termina de hacerlo, bueno, con dulzura se dirige a una de sus hermanas que estaba presente en ese momento y le dijo: es la voluntad de Dios que se haga su voluntad. Los dos lo sacan de la casa, lo llevan unos metros fuera del atrio del templo, lo sientan en un tronco y comienzan a dispararle, aunque en un principio ningún disparo hizo blanco. Entonces bueno, el oficial lo pone de pie, lo registran nuevamente y le quitan el crucifijo y las medallas que llevaba puestas, y le disparan nuevamente hasta que cae muerto.
Los soldados se llevaron el cuerpo y lo pusieron en la vía del tren para que fuera despedazado, pero las mujeres de los oficiales lo quitaron de allí y permitieron al final que fuera velado y sepultado en Cortázar. El padre Méndez buscó siempre hacer amar a Jesucristo y con su sangre proclamó su gran amor a Cristo Rey. Él fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa, canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál fue la intercesión que él realizó de manera milagrosa? El primer milagro que dejó sorprendidos a propios extraños fue que en la iglesia al parecer se había confirmado que la señora María de Jesús Bautista de Ayala, quien tenía un tumor en el pecho, le iban a operar porque pues era el único recurso que les quedaba para tratar de ayudarla. Y una noche antes de esa intervención quirúrgica, la mujer fue a ver al padre José Flores Gamiño, que era el actual o el entonces párroco de la iglesia en la que estaba también el padre Méndez. Como les decía, el señor cura era el padre José Flores Gamiño y el padre Méndez estaba como vicario parroquial. Entonces, ya después de que había fallecido obviamente el padre Méndez, el padre Flores le da a esta señora que estaba enferma un pedazo de tela del vestido o de la ropa que llevaba el padre Méndez el día que lo fusilaron. Entonces la mujer lo guardó como con mucha fe esa reliquia, y al día siguiente, al presentarse a la operación, a los análisis previos, los doctores fueron los primeros sorprendidos porque pues constataron que estaba completamente sana y que ya había desaparecido el tumor. Entonces pues ese es el milagro con el que él subió a los altares, como les decía, tras haber sido canonizado por el Papa Juan Pablo II. ¿Qué podemos reflexionar de su vida? En primera instancia, si nosotros observamos muchas de las acciones que él se menciona que hizo, pues en parte son, pudiéramos atribuirlas a las propias labores de un sacerdote, atender a los fieles, el dedicarles tiempo en el confesionario, el darle buenos consejos. Pero si lo trasladamos a la vida de un laico, por ejemplo, pues es algo que también podemos hacer, ¿no? Buscar la manera de dar buen consejo a las personas, incluso es una obra que podemos nosotros realizar con personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, con nuestra familia, el dar un buen consejo, con nuestros amigos, incluso a veces, y recientemente le comparto de manera personal, a mí sí me sucedió esa de esas ocasiones en las que rara vez lo busca a uno alguien para pedirle un consejo, y no es precisamente que sea la persona con la que mejor relación tenemos, pero dices, ¿sabes qué? Yo sí le voy a dar ese consejo, yo sí le voy a decir, no hagas esto porque a mí ya me sucedió, independientemente de si esa persona pudiéramos decir, porque además nosotros no podemos decir quién merece qué, pero pues que dijéramos, pues no merece que se le dé ese trato por como te trató a ti, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, porque no quiero hacer lo que hizo esa persona, y además pues porque también, a veces lo hemos dicho también aquí, es más difícil querer o mostrarles amor a quienes nos han hecho daño, pero también eso pues tiene sus consecuencias para bien en uno mismo, esa tranquilidad y el hacer el bien. Entonces vemos que lo que hacía el padre Méndez, o también conocido como San Bernabé de Jesús, es eso, ¿no? Él dedicaba tiempo, ya lo hemos dicho también, en la generosidad, en la caridad, en el tiempo de calidad, estar verdaderamente presentes con quienes estamos, y el ser caritativos, porque además él también convivía con las familias de escasos recursos, trataba de enseñar lo que él sabía al ser catequista, pero también nosotros podemos enseñar a todos los demás lo que sabemos, ¿no? Entonces eso creo que quedaría como una reflexión, el aprender de su vida y el no temer a que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces estamos pasando por una situación complicada, ya lo decía también la semana anterior cuando hablamos sobre San José, el padre Saúl de la Cruz, de
la parroquia de San José Esposo de María allá en Zapopan, que bueno, a veces suceden situaciones en las que pues no necesariamente va a ocurrir lo que nosotros quisiéramos, como es la muerte de algún ser querido tras una enfermedad o algún hecho que no esperáramos, pero pues al final es la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces eso es lo que debemos de tener en mente, que si es voluntad de Dios y está sucediendo, pues tiene que ser así, y nosotros tenemos que aceptarlo y no cuestionar de mala manera el por qué sucede, sino intentar ver qué puede, qué bien viene por ese mal, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Entonces, pues ver de mejor manera las situaciones que vengan en nuestra vida. Entonces, creo que esa podría ser la lección. Y bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos siguiendo los pasos de Continúe en la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Regresamos del corte en su estación Apostolicus, busca, conoce, ama, pero antes quiero darle una noticia. Si usted, además de escuchar apostolicus.com, utiliza la aplicación de Spotify, bueno, pues le comparto, perdón, que ya puede encontrar en esta plataforma nuestro programa, como le decía en un corte anterior. Si se perdió alguno de ellos, de nuestras emisiones, quiere volverlo a escuchar, bueno, pues solamente ingrese a Spotify y nos busca como Siguiendo los Pasos de... Y bueno, próximamente vamos a ir subiendo más programas. Por lo pronto recuerde, Siguiendo los Pasos de, también en Spotify. Y bueno, pasamos a este último segmento del programa, y es turno de dar un paso más y revisar brevemente la historia de San Dimas. Bueno, a él se le celebra cada 25 de marzo y se le considera el primer santo de la historia de la iglesia. Él fue crucificado en el Gólgota al lado de Jesucristo, a quien reconoció como Hijo de Dios, y su memoria coincide con la de la solemnidad de la Anunciación del Señor. Dimas, a diferencia del otro ladrón crucificado, él imploró a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A lo que el Señor le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, bueno, poco se conoce sobre la vida de San Dimas. La misma escritura no abunda en detalles y solo aparece en el relato de San Lucas sobre la crucifixión. También se dice que Dimas era de origen galileo y era dueño de una posada, pues que atracaba a los ricos, pero que a los pobres les favorecía, que aun siendo ladrón se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. También se decía que, bueno, se dedicaba a saquear a los judíos, que robó libros de la ley en Jerusalén y que sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. En las narraciones de la crucifixión de los evangelios, tanto de San Lucas y San Mateo, se dice que Jesús, estando crucificado, fue blanco de insultos, afrentas y burlas provenientes de la multitud, de los soldados romanos y los maestros de la ley judía. Y bueno, pues quienes lo acompañaban eran pues un discípulo suyo, Juan, la Virgen María y las otras y algunas otras mujeres. En el relato de Lucas se describe la intervención de los ladrones con precisión. Dice: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos. En cambio no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, pues Dimas es el claro ejemplo, o el ejemplo perfecto de la frase nunca es tarde. Pues es claro que San Dimas, como les decía, el buen ladrón, como se le llama comúnmente, reconoció en un acto de fe verdadera al Hijo de Dios.
y pues haberlo hecho lo condujo enseguida a admitir con humildad pues que había pecado y a pedir misericordia. Entonces, bueno, Dimas había quedado transformado por la presencia de Dios, haciéndose testigo irrefutable de la inocencia de Cristo, y pues dejó de pensar en la salvación que ofrece el mundo, puesto que no pidió que lo bajaran de la cruz como lo pedía Gestas, sino que él lo que quería era ir al cielo. Entonces creo que estas son palabras que a lo mejor tendríamos que tomar en consideración, ¿no? El hecho de pensar en lo que viene, en la vida eterna, en lugar de aferrarnos a lo que tenemos en el mundo material, ¿no? Entonces, por eso, bueno, Jesús conmovido le haría la más grande de todas las promesas, que estaría con él en el paraíso. Entonces, el delincuente que confesó ante el Señor, pues bueno, es un santo seguro, porque bueno, Dimas nunca fue canonizado de manera formal por la Iglesia, pero se le cuenta entre los santos porque ha sido la única persona a quien Jesucristo aseguró de manera explícita que estaría con él compartiendo la gloria en el cielo. Entonces, pues, ¿qué podemos reflexionar sobre su vida? Pues bueno, como les decía, no se tienen muchos datos, digamos, biográficos o de sus orígenes, pero con lo que sabemos es bastante, ¿no? Es suficiente el saber que, en primer lugar, pues todos en algún momento hemos cometido pecado, lo cometemos a diario, unos peores que otros, pero al final no somos perfectos, ¿no? Y pues bueno, pero ¿qué es lo importante? El momento en el que nos arrepentimos, en el que buscamos cambiar el rumbo, y pues trasladándolo a los sacramentos, pues por ejemplo eso, no hacer un examen de conciencia, prepararnos para el sacramento de la reconciliación, buscar hacerlo de manera frecuente, eso ayuda bastante. Yo creo que eso, cada que lo hacemos, hasta un peso de encima nos quita. Y bueno, pues procurar la Eucaristía, ¿no? Que también vemos que esto fue lo que buscó en su momento Dimas. Él se arrepintió y buscó lo que realmente importaba. Entonces, trasladándolo a nuestra vida, pues pudiéramos eso, ¿no? Como ya le he hecho en alguna ocasión la invitación a que todavía estamos en tiempo de Cuaresma, es un tiempo de convertir, tener una casa más grande, o tengo tal cosa, quiero comprar algo mejor para mis hijos. Eso no es malo, es bueno el querer superarse, siempre y cuando sea a través de una actividad lícita, haciéndolo de manera legal y con una convicción, también no pensando solo en nosotros, porque muchas veces es muy fácil solo tener en cuenta a nosotros mismos o nuestras propias necesidades, y pocas veces nos detenemos a pensar en las personas en situación de calle, por ejemplo, que la verdad es que son muchísimas las personas. Uno puede caminar un pequeño tramo de la ciudad y le aseguro que se encuentra por lo menos a una persona en estado de indigencia. Entonces dice uno, bueno, pues es que yo no gano mucho dinero, yo no lo voy a, pues no va a ser mucho lo que haga por él. Pues de a poquito en poquito, imagínese que de una persona que tiene poquito, ayuda a esa persona. A lo mejor en su colonia, ¿no? Se pueden poner de acuerdo para pues hacer algo por esta persona, ¿no? Para ayudarlo entre todos. Ya juntándose varias personas, pues ya se logra algo más, ¿no? El tema aquí es tomar conciencia de la generosidad y de ser caritativos, que a veces pues sí no tenemos a lo mejor que nos sobra, pero es igual que también como cuando decimos no tenemos tiempo. Si nunca buscamos tiempo para orar, por ejemplo, pues nunca vamos a hacer oración, porque pues siempre hay actividades en nuestro día a día. Entonces tenemos que hacer espacio para buscar mejorar y para dedicarle tiempo a lo que realmente importa. Entonces, bueno, con esta reflexión llegamos al final de la emisión de este programa. Pues también pensar en que el arrepentimiento nunca llega tarde, y pues menos si se trata de Dios. Entonces agradezco como siempre que nos haya acompañado. Les recuerdo que puede estar en contacto a través del Facebook, siguiendo los pasos también por el correo electrónico, siguiendo los pasos de @gmail.com.
y a través de Spotify siguiendo los pasos de. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos con gusto nuevamente la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo como siempre el apoyo del señor Francisco Manso en los controles, y pues bueno, invitarlo a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370 y bueno, dejándolo en compañía del cuidado de la creación, que va a ser como siempre muy interesante. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.